El Matarromera Crianza es un icono de los vinos españoles, uno de los más conocidos y más consumidos también, tanto en España como fuera de nuestro país, porque se exporta nada más y nada menos que a 80 países diferentes. Tiene una grandísima producción, se producen 900.000 botellas y es un vino pues muy apreciado por los consumidores por su calidad, de la denominación Ribera del Duero, 100% tempranillo, que en la Ribera del Duero se denomina tinto fino o tinta del país, un vino con una alta capa, mucho color, un vino con un buen tanino, una buena frescura, una buena acidez y un vino que está hecho para guardarse y para mejorar con el paso de los años. Desgraciadamente, ya he hablado de esto en otros vídeos, la mayoría de los vinos que están hechos para tener una larga duración, un envejecimiento, pues se consumen verdes, se consumen cuando todavía no han alcanzado su punto óptimo de maduración. Porque, ya he hablado de esto también, nadie va a guardar los vinos para ti. La bodega quiere venderlo lo antes posible, el distribuidor quiere venderlo lo antes posible y tanto la tienda de vinos como el restaurante quiere servirlos y venderlos lo antes posible. Así que si tú no los guardas, nadie va a guardarlos para ti. El Matarromera Crianza es un vino pues que va a mejorar muchísimo en los siguientes 5 o 6 años. Pero ¿hasta dónde va a mejorar y hasta dónde puede aguantar bien un Matarromera Crianza? Pues hoy hablaremos de la denominación de origen, hablaremos de la uva, hablaremos de la bodega Matarromera y vamos a analizar y vamos a probar un Matarromera Crianza de la cosecha 2001. Un vino que ha permanecido en esta botella unos 20 años. Veremos si se mantiene en buenas condiciones o tenía que haberse abierto hace mucho tiempo. Bienvenido a Vino Clarito. Vino clarito. El vino explicado para que lo entienda todo el mundo. Sí. La Ribera del Duero nace como denominación de origen en 1982, aunque tiene una larguísima historia de producción de vinos. Ya en tiempo de los romanos, pues está documentado históricamente que se producía un vino muy apreciado en la zona. En la Edad Media llegaron las órdenes religiosas, que ya sabemos que fueron unas grandes precursoras e innovadoras en producción de vinos. Está también en el Camino de Santiago, con lo cual muchos peregrinos que pasaban por allá tenían la oportunidad de probar y difundir la calidad de sus vinos. Incluso en el siglo XV ya existen unos reglamentos en Castilla donde se especifican algunas condiciones que tienen que cumplir los viñedos y la producción de vino, con lo cual hay ya ciertos condicionantes a la producción para conseguir vino de mayor calidad. Ribera del Duero se encuentra al norte, en el centro de la península, al norte de Madrid, y ocupa 4 provincias: Valladolid, Burgos, Soria y Segovia. Y se llama Ribera del Duero porque está fundamentalmente a lo largo del valle del río Duero. Ocupa una franja de unos 115 kilómetros de longitud,
por unos 30 kilómetros de anchura. Dentro del marco del clima mediterráneo que tenemos en la península ibérica, pues Ribera del Duero, que pertenece a la comunidad de Castilla y León, tiene unos grandes extremos en temperaturas. Es un clima continental, con inviernos muy rígidos, muy fríos, con veranos muy secos y muy calurosos. Tiene intervalos de temperatura que van desde los menos 20 grados hasta los más 42. Con lo cual son unas situaciones muy extremas donde el viñedo, pues en esas condiciones de poca agua, las precipitaciones son muy escasas, llueve de media unos 400 milímetros o unos 400 litros por metro cuadrado al año. Los suelos son también agronómicamente o agrícolamente muy pobres, son arenas y son suelos calcáreos, o sea que es un marco para producir viña de calidad para hacer grandes vinos. En Ribera del Duero no solamente se produce tinto, aunque el tinto es la inmensa mayoría del vino que se produce en Ribera del Duero y son sus vinos más afamados. También se produce rosado y se produce blanco, pero lo fundamental es la uva tinta y el vino tinto. La altitud de los viñedos está en el entorno de 700 a 1000 metros y las producciones, por todo esto que he dicho, pues suelen ser bajas. Aunque la denominación de origen exige un máximo para el vino tinto de 7000 kilos de uva por hectárea, de hecho la media de los vinos que se producen en Ribera del Duero son a partir de viñedos con unos rendimientos de poco más de 4000 kilos por hectárea, o sea que la calidad media de sus vinos es destacable partiendo desde mucha concentración de los mostos desde el viñedo. La uva reina del lugar es la Tinto Fino o Tinta del País, que es la Tempranillo adaptada a la Ribera del Duero, que la legislación de la denominación de origen indica que todos los vinos tintos de Ribera del Duero tienen que contener como mínimo un 75% de tinto fino, tinta de país o tempranillo, que es la misma uva. También se pueden utilizar otras uvas como la Cabernet Sauvignon o la Merlot o la Malbec o la Garnacha, y también se especifica que en los vinos de Ribera del Duero el 95% de las uvas usadas tienen que ser de estas citadas, o sea, solamente una pequeña minoría, que a veces incluso se puede añadir un poquito de uva blanca al billo mayor, que también se utiliza en la Ribera del Duero para producción fundamentalmente de vino blanco. Y también se añade, como digo, algún pequeñísimo porcentaje para dar finura a los vinos tintos. La uva reina allí es, como ya digo, la Tinto Fino o Tinta del País, que es la Tempranillo. Los vinos se clasifican en vinos jóvenes cuando no tienen envejecimiento en barrica o tienen un máximo de hasta 3 meses, roble cuando tienen más de 3 meses, vinos de crianza, que son vinos en su segundo año y uno de ellos han tenido que estar en barricas menores de 300 litros, comúnmente se utiliza la barrica bordelesa de 225 litros. Los vinos de reserva son vinos en su tercer año que tienen que estar como mínimo 1 año en barrica y 2 años en botella antes de dejar la bodega. Y los vinos de gran reserva, vinos en su quinto año, con 2 años en barrica y 3 años en botella antes de abandonar la bodega. En cuanto a la bodega que elabora nuestro vino de hoy, es la bodega Mata Romera, que es muy famosa en la Ribera del Duero. Se asienta en Valbuena del Duero, que es una población situada en el extremo más oeste de la denominación de origen Ribera del Duero. Su fundador es Carlos Moro
La bodega se inició en 1988, pero en 1944 fundó el grupo Mata Romera y ha tenido una grandísima expansión, hasta tal punto que tiene 11 bodegas diferentes repartidas por un buen conjunto de denominaciones de origen, como es en la Ribera del Duero, donde tiene varias bodegas, como es Toro, como es Cigales y como es Rueda, 4 denominaciones que están en el entorno, en los alrededores del río Duero, pero también tiene bodega en Rioja, en Ribeiro y en Rías Baixas. O sea, es un gran grupo que produce vinos afamados por su calidad y produce una inmensa cantidad de botellas de vino. Se exportan a 80 países diferentes. En la Ribera del Duero, pues tenemos más de 300 bodegas produciendo vino, produce alrededor de 60 millones de litros cada año de media y es una zona realmente apreciada y valorada por su calidad. Vamos a analizar el Mata Romera Crianza, el vino más conocido y el que se produce en mayor cantidad en la bodega Mata Romera, y vamos a ver si esto ha aguantado bien este vino 20 años metido en esta botella. Vamos a nuestra cata. Bueno, pues vamos a ver si nos llevamos una agradable sorpresa o una sorpresa no tan agradable. La botella tiene un buen nivel de llenado, no ha mermado la cantidad de vino, que es una buena señal. En la cápsula no aparecen humedades, la etiqueta se encuentra en muy buen estado. Parece mentira que esta botella se etiquetó y se lanzó al mercado hace 20 años. Este vino, el Mata Romera Crianza, se produce en viñedos de unos pagos que son de los más afamados en la Ribera del Duero, en una zona que se llama la Milla de Oro, en los entornos de Valbuena del Duero. Son pagos conocidos como por ejemplo Aguilera, Tejares, Olivares, Martinete. Son pagos muy afamados dentro de la denominación de origen Ribera del Duero. Y la producción por hectárea en kilos de uva estamos hablando de unos 5.500, muy por debajo de lo que exige la denominación, que son 7.000 kilos de uva. De este vino ya digo que se produce en gran cantidad, 900.000 botellas, que se venden en muchísimos países, con lo cual lo podréis encontrar fácilmente. El precio de este vino en España oscila, depende de dónde lo compréis, pues desde 21 hasta 27 euros lo he visto yo, o sea que a la hora de comprar vino hay que comparar precios, que vale la pena. La botella es especial, está con el cristal grabado, en prevención de lo que me pueda encontrar, como este corcho lleva aquí 20 años, pues yo suelo usar un sistema, que algún día en algún vídeo lo contaré, que suelo usar simultáneamente el sacacorchos de láminas y el sacacorchos convencional. Si uso el de láminas tengo el peligro de que se hunda el corcho. Y si uso solo el convencional, pues se va a destrozar con total seguridad después de 20 años dentro de la botella. Entonces lo que yo suelo hacer es sujeto el corcho con el sacacorchos convencional, que lo introduzco y ahora introduzco el sacacorchos de láminas y para que no se hunda el corcho, pues lo sujeto con el sacacorchos tradicional, de forma que tengo introducidos los dos sacacorchos, el convencional de hélice y el de láminas. Ahora tiro del corcho de los dos simultáneamente y si tengo suerte extraeré el tapón. Si el tapón está muy mal, porque ya veo que está muy envejecido, lógicamente, después de 20 años,
Si no se encuentra en buenas condiciones, pues tendré que usar, se partió, lo intenté, pero se partió, tendré que usar el decantador y filtrar el vino con un embudo para quitarle todos los restos de corcho que con certeza se me van a quedar. Vamos a hacer un segundo intento. Meto el sacacorchos tradicional. Vuelvo a meter el sacacorchos de láminas. Aguanto el corcho con el sacacorchos tradicional y vuelvo a tirar de los dos sacacorchos con cuidado de no romper totalmente el corcho. Y en este caso, pues, he tenido éxito y en 2 intentos he logrado sacar el corcho, que no es una operación nada fácil, hay que ser un poco delicado. Bueno, después de haber sacado ese corcho, lógicamente muy envejecido, sale mi vino. Ahora usaré el decantador o no, dependiendo de las condiciones en las que se encuentre el vino. Si el vino tiene una nariz, tiene un aroma limpio y sin olores extraños, pues entonces no lo decanto, porque no quiero que se me vaya el resto de aromas. Si el vino huele mal o huele a humedad o huele, intento limpiarlo pasándolo al decantador, pero el vino hablará. Bueno, en la contraetiqueta no vemos ninguna contraetiqueta con información, simplemente una que pone la bodega Matarromera Crianza y la tirilla, lógicamente, de la denominación de origen Ribera del Duero, que es un modelo antiguo que ya no se utiliza, el modelo ya cambió. Esta botella nos anuncia que el vino tiene 13 grados y medio. Es curioso que esta cosecha del 2001 daba 13 grados y medio. Los Matarromera de estos años últimos están todos en el entorno de 14 grados y medio. Y es otra manifestación clara del calentamiento global que estamos sufriendo, que cada vez los vinos, en nuestras denominaciones de origen, en todos los países, pues van alcanzando más y mayor graduación alcohólica. Un tema que preocupa mucho a muchos bodegueros que van buscando viñedos en zonas de mayor altura, zonas más frías, para producir vinos sin que se dispare la graduación alcohólica. Bien, pues vamos a nuestro vino. Tiene, lógicamente, tiene una capa media alta, se ha depositado ya mucho colorante en la botella y ha bajado de la intensa cantidad de color que tenía cuando era más joven. El tono es ya con mucha edad, que se manifiesta en el color del vino, y tiene un tono con rojo teja, con irisaciones yodadas, que da a entender la gran vejez que tiene este vino. Vamos al aroma. El aroma es limpio, no hay nada desagradable que nos moleste en la copa, con lo cual, y la intensidad es buena, es apreciable. No voy a usar el decantador. Lógicamente es un aroma donde aquí ya no hay fruta roja, que había originalmente en el pero fruta roja y negra, porque en Matarromera también suele dar normalmente moras, casís, ciruela negra, es también muy de componente de fruta negra. Aquí no tenemos esa fruta, esa frutalidad se ha perdido. Aquí dominan los aldehídos, que son unos componentes que se van formando con el paso de los años en el vino.
Percibimos aromas terciarios muy evolucionados, especias, chocolate, yo diría que tofe, caramelo. Es un aroma agradable, de intensidad media alta y un aroma que para nada es desagradable. Todo lo contrario, típico de un vino muy maduro, muy evolucionado, con unos tonos muy diferentes a los que obtenemos en su juventud, pero que en absoluto tenemos nada que estropee el conjunto a la nariz. En la boca, seco, lógicamente. Es un vino que ha perdido gran parte del cuerpo, ahora tiene un cuerpo leve, el tanino sigue apreciándose, ha disminuido muchísimo, pero todavía está muy presente en el conjunto. Un vino que se deslía, se disuelve pronto en la boca, nos falta consistencia, que este vino tenía mucha en su juventud. La frescura, la acidez, también bien presente. Es un vino que tiene una amplitud media. Por la retronasal seguimos percibiendo esos aromas de aldehído fundamentalmente. Y tiene una longitud media larga. Una vez tomado, el vino sigue dándonos sensaciones durante varios segundos. En resumen, ¿cómo está este vino? Este vino está agradable de tomar, está muy diferente de cómo era hace 15 o 16 años. Este vino ha perdido parte de su estructura, por supuesto, su potencia, su cuerpo, y se ha tornado en otras sensaciones pues bastante más sutiles. Es un vino delicado en boca, un vino untuoso, un vino que sigue teniendo su amplitud y su longitud y que sin duda alguna ha cambiado muchísimo, pero sigue siendo un vino agradable de tomar. Es un vino que yo diría que ya pasó el momento óptimo de consumo, pero que aún guarda un potencial de darnos placer en la boca. Un vino que yo tomaría solo o acompañado de un buen queso o acompañando cualquier aperitivo o cualquier cosa que nos apetezca, porque lo importante y lo central es disfrutar de este vino, que es ni más ni menos de una cosecha de hace 22 años, del 2001. Un vino que se mantiene, ya pasó su momento óptimo, pero que sigue siendo, después de 20 años en esta botella, un vino más que disfrutable. Es otra sensación diferente a beber este vino cuando estaba más joven o incluso cuando estaba en su momento culmen. Este vino se ha convertido en algo diferente y algo que sigue siendo especial y bastante disfrutable en boca. Que tengáis felices vinos.